Vemos también esa imagen típica, ¿no?, de los beduinos paseando allí con sus dromedarios, con sus burros, también con sus caballos. Y vemos también pues, los atardeceres maravillosos que tenemos en esa costa oriental del Mar Muerto, viendo la orilla contraria, que es el actual territorio de Israel, ¿no?, del desierto del Negev. Y es, como hemos dicho, la zona más profunda de la tierra. Estamos a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Es un caldero. Uno siente cómo los oídos se le atronan cuando va bajando. Maqueronte es otro lugar muy especial de Jordania. Es una fortaleza, como hemos dicho antes, de una antigüedad bastante considerable, más de 2000 años. Es de la época de los macabeos, ¿no?, unos reyes que reinaron el actual Israel antes de que Roma entrara en el lugar. Posteriormente la fortaleza la tomó Herodes el Grande, posteriormente su hijo Herodes Antipas, y posteriormente fue destruida por los romanos porque fue usada como un bastión en el que se acantonaron unos rebeldes. Se ofreció la rendición a los rebeldes, a cambio se tomó un rehén, a uno de los rebeldes se le cazó, ¿no?, los romanos lo cazaron, y amenazaron con torturarlo y crucificarlo frente a todos sus compañeros si no se rendían y entregaban la fortaleza. Al día siguiente la entregaron y se rindieron. Y Roma cumplió su palabra y le perdonó la vida a todos los que estaban acantonados. Los que estaban abajo, en la aldea propia de Maqueronte, murieron todos y fueron pasados a cuchillo. Este es el paisaje de Maqueronte, un paisaje lunar, un paisaje agreste en el que no hay ni un solo árbol, lleno de cuevas, un paisaje que da temor realmente, y que es famoso e importante también porque en el subsuelo de esa montaña que tenemos enfrente, que vemos ahí una especie de pequeña columna saliendo, ¿no?, que arrasaron, como hemos dicho, los romanos, no quedan nada, eran los cimientos. En las mazmorras de esa fortaleza murió Juan Bautista, fue decapitado, ¿no? Se dice que Herodes lo apresó y que después del episodio de la danza de Salomé y demás, pues esta chiquilla, Salomé, una persona que había en la corte de Herodes, le pidió como regalo la cabeza de Juan el Bautista. Y efectivamente se acudió a las mazmorras y se le ejecutó en ese mismo lugar que estamos viendo, que además es de un acceso terriblemente difícil. Esto es una maqueta de lo que era Maqueronte en ese momento, ¿no?, en el siglo I después de Cristo. Era una fortaleza y un palacio, con termas romanas, con mazmorras también, con baños, un palacio de recreo, además, al que iba Herodes para disfrutar de los baños terapéuticos en el Mar Muerto también. Y, como decíamos, pues es el lugar en el que Juan Bautista muere, es decapitado por parte de las fuerzas de Herodes. Vean ustedes cómo se llega a Maqueronte. Eso es un lugar verdaderamente extraterrestre, parece. Esto va con un poco de retardo, con bastante. Pero si le doy otra vez, quizá... Sí. Esa carretera que ustedes ven es por la que hay que ascender para llegar a Maqueronte. Es decir, uno tiene que sortear todos esos montes, que son los montes de Moab, tremendamente escarpados, montes sin ningún tipo de vegetación, en el que el coche pues, no puede pasar de segunda o tercera marcha, porque si no se cae hacia atrás, y un paisaje de constante curva. Es un paisaje... Bueno, esto... Parece que hay un problema con el vídeo, pero bueno, les digo que es un paisaje verdaderamente impresionante, ¿no?, porque actualmente solamente está poblado por algunos rebaños de ganado, ¿no?, que van ramoneando por aquel lugar increíblemente agreste. Uno solamente se encuentra con el vuelo de los milanos negros, de las águilas reales, y es un lugar verdaderamente hermoso por esa desolación que tiene. Voy a intentar ponerlo y si no, lo salto. Sí. Lo que más impresiona es la ausencia de vida, completamente. Si uno se fija, no hay ningún rastro de vegetación en ningún sitio. Bien, esa es la figura de Maqueronte, ¿no?, ya recortada en el atardecer. Y por último, la última ciudad de Jordania a la que a mí me gustaría hacer referencia es la más icónica, que es Petra. Fíjense ustedes en la proporción de las personas con la altura del Siq, que es ese desfiladero que conduce hasta Petra. Esto ya hemos dicho que tiene un origen muy antiguo, esta roca, ¿no?, es del Cámbrico y del Ordovícico, y es básicamente un desfiladero, una garganta, ese Siq por el que uno tiene que pasar para encontrarse justo de frente al final de esta maravilla. El tesoro, la fachada del tesoro. Se cree actualmente que era un cementerio real, ¿no?, dedicado quizás al rey Aretas IV, no se sabe exactamente, pero puede ser un rey nabateo. Fue construido, como decimos, por los nabateos, era la capital de su reino, y esto es lo que uno se encuentra, esa especie de pórtico helenístico fabuloso al acabar el Siq. Si uno sigue andando por ese Siq, que sigue adentrándose, ¿no?, en las entrañas de Petra, se encuentra más tumbas de menor calado, como esta que vemos en esta fotografía, y que tiene el acceso, quiero decir, se puede entrar, en las otras no.
En esta sí, y lo que uno se encuentra al entrar pues es algo muy sencillo. Son 3 cavidades que estaban destinadas a 3 cuerpos en su momento, ¿no? Cavidades subterráneas seguramente también, como se han encontrado en otras tumbas, y poco más. Un paisaje marciano absolutamente de esas rocas de la formación de Aum Ashrin, ¿no? De formación del Cámbrico, lleno de esas porciones de hierro que tiene, ¿no? La roca y que la hace volverse roja. Es un paisaje por el que obviamente los vehículos de motor no pueden circular de ninguna manera, y los propios beduinos, es verdad que lo aprovechan para el turismo, pero ellos en sus actividades diarias se tienen que desplazar pues en burro o en dromedario. Tenemos también en Petra, aparte del tesoro y el monasterio, que es otra cosa que vamos a ver a continuación, tenemos un teatro romano. Vemos las gradas cavadas en la roca, ¿no? Aún persistiendo a la erosión, y esa vista que veíamos al principio de la conferencia del valle de Arabá, absolutamente rocoso y absolutamente yermo. Este es el monasterio, se llama. Son nombres coloquiales que le da la gente allí. No es un monasterio, obviamente, es otra tumba real, y es aún más grande que el tesoro. Es menos impresionante, porque uno se la encuentra en un lugar abierto, y el tamaño del lugar, de la explanada que tiene enfrente, empequeñece al monumento. Cuando uno está frente al tesoro está completamente comprimido por el signo. Sin embargo, aquí nos encontramos en un monumento más ancho, casi el doble de ancho que el tesoro, 45 metros de anchura, más de 20 metros de altura. Para acabar, me gustaría abordar un tema que siempre toco, ¿no?, en mis conferencias, y es la gastronomía del lugar, porque creo que es importante. Creo que un pueblo, no creo que se pueda definir por su gastronomía, pero creo que puede aportar muchos datos de cómo entienden el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo los ingredientes casi siempre son los mismos en la cuenca mediterránea, en sus alrededores. No hay ingredientes extraños, ¿no?, como cuando yo he estado en Hong Kong, por ejemplo, y ve cosas rarísimas. Pero aquí no, aquí son los mismos ingredientes. Sin embargo, cómo se ordenan para crear platos, para crear delicias absolutas, es lo que le da el carácter a estos pueblos y la importancia a la gastronomía. Bueno, le diré ya simplemente para acabar lo que es cada cosa. Esto es algo muy típico, es el manqushe, manish se llama también, algo muy típico del Levante. Se encuentra en Líbano, es muy típico, se encuentra en Jordania, se encuentra en Siria, se encuentra en Israel, y es básicamente una base de masa muy similar a la pizza, en la que se puede poner queso fundido encima, se puede poner za'atar, que es una especie de especia, ¿no?, valga la redundancia, que básicamente es orégano, con sal, con sésamo, etc., y se tuesta posteriormente, que es la que vemos aquí. Esto es la maqliya, es una suerte de tomate sofrito, que es la comida de los pastores, es la comida de los pobres, tradicionalmente, pero actualmente se come en cada casa jordana, ¿no?, que es un tomate salteado, un tomate picado y salteado. Tenemos el ful también, que es una pasta de habas trituradas con agua. Tenemos obviamente las omnipresentes aceitunas y el aceite de oliva. Tenemos el labne, que es un lácteo que se mezcla con el aceite, a su vez también de oliva, y que tiene un sabor ácido, como fermentado. Tenemos algo muy característico también, bueno, el falafel, ¿no?, omnipresente hoy en todo el mundo. Pero tenemos algo muy curioso, que es cuencos, o son, mejor dicho, cuencos repletos de miel con ese lábano en su interior, con esa especie de requesón delicioso, dulzón, que tienen ellos en esta zona. Diré, para que ustedes se hagan una idea de lo que es la gastronomía de este país y en estos países, que esto es el desayuno. Esto es el desayuno para 3 personas. Es el que hizo, bueno, como decía, ¿no?, esta amiga, muy querida para mí, Rahaf, bueno, pues como un signo de hospitalidad con el extranjero que venía a su casa. Es un desayuno para 3 personas, imagínense cómo es la comida. Bueno, pues no se la tienen que imaginar, porque esta a continuación se la voy a mostrar. Otro de los platos típicos es el hummus, ¿no?, presente en todo el mundo árabe, una pasta de garbanzos fría con aceite de oliva. Tenemos también el plato típico nacional de Jordania, que es ese plato de arroz que tenemos, que es el mansaf, que es arroz basmati del largo con carne de cordero. Los árabes no comen cordero bebé, no comen la cría, comen la oveja, la carne de oveja adulta, ¿no?, y tiene mucho más sabor. Y además se cuece en la propia leche de la oveja la carne. Por lo tanto, el sabor del plato en general es algo desconocido para nosotros. Es una carne que tiene sabor lechoso, pero porque se le ha aportado con, además, el toque fuerte de la oveja o de la cabra, etc. Y bueno, pues como decíamos, es el plato nacional de Jordania. Voy a poner ahora mismo una fotografía que igual a gente, a más o menos el 100% de la audiencia, le va a dar bastante asco, pero bueno, es así la gastronomía, no es culpa mía. Es un plato que se come mucho en Jordania, ¿no?, y en las zonas, sobre todo de beduinos tradicionales, que se llama ras al-jaruf, que significa cabeza de oveja. Bueno, y es bastante transparente el nombre, ¿no?, porque lo que tenemos, si alguien se va a marear que cierre los ojos, es esto. Es la cabeza de una oveja partida por la mitad, ¿no?, y básicamente cocida a veces en agua y a veces en su propia leche. No de la oveja, sino leche de oveja en general, quiero decir. Por lo tanto, la carne queda muy tierna y especialmente para los jordanos es un manjar los ojos, la lengua y el cerebro. Bueno, yo me la comí entera, con ojos incluidos.
Este es el plato, junto con el mansaf, nacional de Jordania, el mandi. Les he dicho antes que si miraban el desayuno, ¿no?, se podían hacer una idea de lo que es la cantidad y la generosidad de los platos. Este es el plato para 3 personas, ¿no?, para el almuerzo. Vemos de nuevo el arroz basmati mezclado con esos frutos secos, con carne, en este caso de pollo, y el único punto que diferencia el mandi del mansaf, este plato, el mandi, del otro que hemos visto antes, el mansaf, es una suerte de especias que se le echan por encima, con las que se mezcla el arroz y que le aporta un sabor tostado. Por último, los dulces. Esta es la excepción, esto no es dulce, esto es salado. Y no se imaginarían lo que es, pero es algo muy curioso y muy sencillo. Son garbanzos en su vaina. Se recolecta el garbanzo en su propia vaina cuando aún está verde, se tuesta, como nosotros tostamos las castañas, se le echa sal y a veces sumac por encima, y está muy bueno. Tiene un sabor muy parecido a las habichuelillas, ¿no?, que se toman, a las habas. Y lo demás, pues sí son dulces. Tenemos aquí el kunafa, que es una suerte de tarta, entre comillas, de quesos salados y dulces con almíbar, con una base de frutos secos, deliciosa, con pistacho por encima. Tenemos basbusa, que además en ciudades, o en países, mejor dicho, como Egipto, a las chicas que son muy dulces y muy guapas se les dice basbusa, ¿no?, porque efectivamente es muy agradable, es muy dulce y está impregnado de ese almíbar que se llama qatar en árabe, que está delicioso. Tenemos abajo también el awaimat, que es lo mismo, masa, pero rellena de ese almíbar tan delicioso. Tenemos el mahlaville, más para allá, que es una crema hecha con leche, con nata, con kashta, que es una suerte de leche condensada mezclada con nata, mezclado con requesón, que está buenísima, empacha bastante, pero está muy buena. Y tenemos, por último, allí, el sahlab. El sahlab o salep, que igual a alguien le suena, no es árabe, es turco. Y es una de las cosas más curiosas que yo he visto en mi vida, porque surge, o se hace, ¿no?, ese dulce, con la harina del tubérculo de una flor que es una orquídea. Es decir, se desentierra la raíz de la orquídea, tiene una serie de pequeños tubérculos, como si fueran patatas en miniatura, se pulverizan y ese polvo, al unirse con la leche y con el agua, se condensa y forma una especie de gelatina. Y está muy bueno, tiene un sabor terroso, delicioso. Por último, quiero apuntar a la última característica que creo que es más reseñable del pueblo jordano, que es efectivamente la generosidad, ¿no? Hemos visto la generosidad en los platos y vamos a ver la generosidad de corazón a continuación. Esto que ustedes ven son, obviamente, bolsas y cajas de comida que están en las calles de Jordania por la noche. Yo cuando vi eso la primera vez pensé que eran desperdicios. Luego dije, pues no sé muy bien qué será, y la tercera vez que me lo encontré, al tercer día, porque esto uno lo ve todos los días, le pregunté a mi amiga, ¿no?, a Rahaf, le dije, bueno, ¿esto a qué se debe? Y me dijo, esto es la limosna de los jordanos. Cuando mi madre va a la panadería, paga los dinares jordanos que tenga que pagar por su pan y un extra. Ese extra lo guarda el tendero y cuando cierra la chapa de su tienda, el pan que corresponda, en este caso el pan que corresponda a ese dinero lo mete en una bolsa y lo cuelga de su puerta, para que la gente que no tiene dinero para comprar pan venga y se lo lleve sin necesidad de sufrir la humillación que para muchas personas es pedir, ¿no? Ni siquiera tienen que someterse a esa humillación tan grande, ¿no?, para algunas personas. Efectivamente, por las noches en Jordania uno se encuentra cajas repletas de fruta, cajas y bolsas rellenas de pan. Esas son bolsas de pan fresco, rellenas, ¿no?, a reventar. Se encuentra verdura, uno se encuentra ese saco, por ejemplo, que es harina, porque hay familias que tienen 12 hijos y les resulta más caro comprar el pan que hacerlo en su casa. Y dejan un saco de harina de 10-15 kilos, que igual han participado varias familias o ha participado alguien en concreto, para que esas familias no tengan ni siquiera que pedir, sino que acudan a la calle y lo encuentren. Cada noche, además. Esto no son desperdicios, estos son regalos. Vemos cajas enteras de naranjas, de fruta, de plátanos, de piñas. Tenemos aquí, ese cartel dice cebollas a 40 kirsh, ¿no?, a 40 céntimos, pero son gratis. Son regalos de los propios jordanos para los propios jordanos. Esto no lo he visto en ningún país. Igual existe, yo no lo sé, pero no lo he visto en ningún país. Una generosidad. Yo creo que sí, esto es algo muy arraigado además, sobre todo en zonas tradicionales, ¿no?, zonas beduinas, pero en general Jordania es muy tradicional. Amán es progresista, Amán es moderna, pero en general Jordania es un país, muy tradicional de costumbres. Y decíamos, bueno, pues la generosidad abarca incluso hasta los animales. Es común en los polletes de la calle ver pan desmigado, ¿no?, que los jordanos dejan para las aves del cielo, porque dicen, esto no viene en el Corán ni en ningún sitio, pero hay una tradición que dice que si uno alimenta a las aves del cielo, esas aves, al levantar el vuelo y al acercarse, en un tono poético, ¿no?, a Dios, una vez que están en el cielo, darán testimonio de esas buenas acciones y con su canto alabarán al Creador y darán gracias por tu regalo, el cual tendrá a buen recuerdo, a buen recaudo, el Creador en el momento del juicio. Y para acabar,
la conferencia, me gustaría enseñarles una papelera. Una papelera que yo encontré en Gerasa, en esa ciudad romana intacta de ecos bíblicos, porque lo que está escrito en ella es el resumen de la economía jordana y del día a día de sus gentes. Dice, Asiaha Naftuna. Asiaha Naftuna significa que el turismo es nuestro petróleo. Es decir, y además lo pone en una papelera. Sea usted limpio, y está dedicado a los árabes. Esto no está en inglés, esto está en árabe. Sea usted jordano limpio, porque tendrá usted que recordar que de lo que nosotros vivimos es de que haya gente que venga a nuestra casa, que es nuestro país, a visitarlo. Compórtese, sea limpio, sea educado, y así podremos seguir viviendo de este petróleo inmaterial que es el turismo, ¿no? Esto choca mucho con algunas visiones que tenemos mucho más cerca en Europa, ¿no? De que el turista es una especie de demonio invasor que viene a destruirnos. Bueno, pues para ellos lo tienen muy claro. Para ellos el turista es su sentido, o el sentido básico de su economía. Y con esto simplemente acabo la conferencia. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, pues yo gustoso se la responderé. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Tenemos un poquito menos de un cuarto de hora, tenemos 10 minutos. Si alguien quiere hacer un comentario, no hace falta que sea una duda, puede ser un comentario sobre algo y si no, pues cortamos y ya está, no hay ningún problema. Sí. Pues nada, nos vamos entonces. La monarquía. Sí. ¿Lo quieres recordar para mí? No me acuerdo. Sí. Sí, es la dinastía Hashemita. Hashemita se dice en español, ¿no? Son Hashemía en árabe. Son una dinastía, como todas las dinastías árabes, que dicen que son descendientes directos de Mahoma. Es decir, son o de hijos o de sobrinos, pero provienen de una línea directa de Mahoma. Esa es la manera de justificar su monarquía, ¿no? Y sin embargo, a pesar de lo que ha pasado en todos los países árabes, ¿no? De esas revueltas de las primaveras árabes y tal, en Jordania no ha afectado. En Jordania y en Marruecos no afectó. Fue de los pocos lugares en los que no afectó el cambio de paradigma, ¿no? Contra las monarquías. Y vemos en Jordania pues, que la gente los quiere mucho. Es que quiere mucho al rey. ¿Por qué? Porque es uno de los países, creo yo, más pragmáticos y más educados en todos los aspectos. Creo yo que han entendido quizá que les guste o no les guste que exista Israel es indiferente, porque mientras Israel no te metas con él no se va a meter contigo, igual que otro país, no igual que cualquier otro país del mundo. Creo que han entendido esto muy bien, la dinastía lo ha entendido y ha dejado de lado rasgos ideológicos, rasgos religiosos para apoyar la economía y para apoyar el nivel de vida bueno que tienen los jordanos, porque tienen una moneda más cara que el euro. Tiene una moneda más cara que el dólar y un nivel de vida muy alto. Es decir, yo no puedo sacrificar esto ahora en pos de una revolución, de yo, mis hermanos musulmanes. No. Aquí somos todos musulmanes, nos queremos mucho, pero cada uno en su país. Es lo que dice la dinastía. Entonces, efectivamente, eso es lo que le ha llevado a que actualmente Jordania es un país rico, un país limpio, un país educado y un país bastante recomendable. ¿La mujer puede ser reina? La mujer no puede ser reina, es el primogénito varón. Es reina consorte. Tenemos una reina allí, la reina Rania, ¿no? Además es muy guapa, es muy querida por el pueblo, pero no puede ser reina, no. ¿El varón? Sí, como en casi todas las monarquías actuales. Sí. ¿Cuáles son el siguiente viaje de fiesta? Pues bueno, depende de cómo se den los exámenes que tengo ahora, ¿no? Porque yo viajo en 2 momentos del año, viajo en verano y viajo en invierno, en enero, febrero. En enero, pues en mitad de curso, ¿no? ¿Por qué viajo? Bueno, viajo porque los exámenes primeros de la universidad son en enero, los segundos en febrero. Si uno aprueba todo en enero, pues tiene 3 semanas libres, que puede hacer lo que le venga en gana, ¿no? Gracias a Dios, hasta ahora siempre los he aprobado en el primer cuatrimestre y he tenido a mi disposición 2-3 semanas libres. Veremos a ver este año, cuando haga los exámenes, espero que se dé bien. Si puedo, si Dios quiere, apruebo todo y las circunstancias son buenas, quiero ir a Siria. Esto estamos hablando de dentro de 2 semanas, ¿eh? Eso es hacer planes sobre la marcha. Entonces, si los exámenes que haga me salen bien y buenos resultados, pues seguramente dentro de 3 semanas esté en Damasco o en Alepo o en Latakia y os venga a hablar dentro de un par de meses o 3. Pues genial, muchas gracias y nada, hasta la próxima.